Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Física de Murcia del año 2025, convocatoria extraordinaria. Primera pregunta, el primer problema dice de gravitación. Desde la superficie de la Luna se lanza una cápsula espacial con una velocidad inicial igual al doble de la velocidad de escape. Determinar la velocidad de la cápsula cuando se encuentra a una distancia infinita de la Luna, despreciando la influencia gravitatoria de la Tierra u otros astros. Nos da la constante de gravitación, la masa de la Luna y el radio de la Luna, en kilómetros que habrá que pasar a metros. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad de escape. La multiplicaremos por 2 y así sabemos la velocidad con la que sale de la superficie lunar. Podríamos utilizar esta ecuación, pero bueno, no cuesta trabajo deducirla y yo lo que hago es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía cinética más potencial en la superficie de la Luna será igual a la energía cinética más potencial en el infinito, que es igual a cero. Es decir, la velocidad de escape es la velocidad mínima necesaria para que escape de la atracción gravitatoria y por lo tanto para que llegue a una distancia infinita con una velocidad cero. En este caso no va a ser cero porque va a tener una velocidad mayor que la velocidad de escape. Bueno, pues energía cinética, energía potencial en la superficie y energía cinética más potencial en el infinito, cero. Deducimos la velocidad de escape, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 2.365,73 metros por segundo. Recordar que la Luna es aproximadamente 11.000 metros por segundo. Por lo tanto, escapar de la atracción gravitatoria de la Luna debe ser más fácil que escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra y por ello este resultado parece razonable. Ahora aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica para la cápsula espacial, teniendo en cuenta que la velocidad que le vamos a dar en la superficie lunar es el doble de esta aquí. Por lo tanto, energía cinética más potencial en la superficie, energía cinética más potencial en el infinito. En el infinito, evidentemente, la energía potencial es cero. No hay ninguna interacción entre la cápsula y la Luna. Energía cinética, energía potencial, energía cinética en el infinito y energía potencial en el infinito. Fijaros que tenemos esta m que no la conocemos, pero bueno, la podemos eliminar, ¿no? Sacamos factor común aquí, la pasamos aquí, dividido y se va la masa. La masa de la cápsula espacial no influye. Y aquí lo conozco todo ahora ya, menos la velocidad. Pues la despejo y obtengo un valor de 4.097,57 metros por segundo. Llegaría a una distancia infinita con esa velocidad. ¿Cuál es la distancia infinita? Pues aquella en la cual se puede considerar que no hay ninguna interacción gravitatoria con la Luna. Ya sabemos que eso no ocurre nunca, pero bueno, podemos considerarlo que está a una distancia infinita. B. El sistema estelar llamado 36 Ophiuchi está formado por tres estrellas casi idénticas, cada una de ellas de masa 0,8 veces la masa del Sol. Como nos da la masa del Sol, sabemos la masa de las estrellas. Si consideramos que cada una se encuentra en los vértices de un triángulo equilátero de lado 200 unidades astronómicas. Como sabemos lo que vale una unidad astronómica, también sabemos la distancia entre ellas. Calcular la energía potencial del sistema. Para hacerlo vamos a considerar que hay tres interacciones posibles, entre la estrella 1 y la 2, entre la 1 y la 3 y entre la 2 y la 3. La energía potencial de esas parejas la multiplicaremos por 3 y por lo tanto calcularemos la energía potencial total. Pero cada una de esas interacciones son iguales, puesto que la masa de las estrellas y la distancia entre ellas son las mismas. Por lo tanto, yo voy a considerar una interacción. La energía potencial entre 1 y 2, menos GMMR. Menos G, M por M cuadrado, la masa es 0,8 veces la masa del Sol, que es 2 por 10 elevado a 30, y la distancia es 200 unidades astronómicas, 200 por 150 por 10 elevado a 9. Fijaros que he pasado los kilómetros a metros como es lógico. Me da este valor, lo multiplicamos por 3 y listo papeles. 1b. El cohete Starship de la compañía SpaceX explotó el pasado 16 de enero cuando se encontraba a una altitud de 150 kilómetros, que habrá que pasar a metros, sobre la superficie terrestre. Su objetivo era alcanzar una órbita a 200 kilómetros de altura, que habrá que pasar a metros. Calcular el periodo orbital de Starship si hubiera alcanzado la órbita final a 200 kilómetros de altura. Para lo cual, yo primero calculo el radio orbital, que será el radio de la Tierra más la altura. 6.400 kilómetros, que es el radio de la Tierra, aquí nos lo dan, más los 200 kilómetros de altura, 6.600, que lo pasamos a metros. Y también voy a considerar el radio hasta el lugar donde explotó,
que sería el radio terrestre más 150, y obtenemos un valor de 6,55 por 10 elevado a 6 metros. Nos piden calcular el periodo orbital, si hubiera alcanzado la órbita 200 kilómetros. Bien, vamos a deducir esta ecuación que todos conocéis. Si la utilizamos tampoco pasaría nada, pero es que no cuesta nada. La fuerza de atracción gravitatoria entre Starship y la Tierra será también la fuerza centrípeta que la obliga a realizar un movimiento circular. Como siempre digo, no son dos fuerzas, solamente hay una fuerza de atracción gravitatoria que hace de fuerza centrípeta. Despejamos V y obtenemos la ecuación que todos conocéis. Pero sabemos que como el movimiento circular, la trayectoria circular, la velocidad constante es igual a espacio partido tiempo, lo que es lo mismo, 2πr partido t, siendo r el radio de la órbita y t mayúscula el periodo orbital. Por lo tanto, v cuadrado, esto al cuadrado, será igual que esto al cuadrado. Y llegamos a esta ecuación que es muy importante. De esta ecuación podemos deducir el radio orbital, la masa de la Tierra, el periodo. En este caso, ¿qué me piden? El periodo. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,48 horas. Siempre resultados razonables. Un satélite, un cohete, no va a tardar 3 segundos en dar la vuelta a la Tierra, ni va a tardar 5,4 por 10 elevado a 8 años. 1 hora, 2 horas, 3 horas parecen resultados razonables. B. El trabajo realizado por el campo gravitatorio desde el despegue hasta la explosión, es decir, hasta que se encuentra a 150 kilómetros de altura. Trabajo realizado por el campo. Recordar que el trabajo realizado por un campo conservativo es igual a menos incremento de energía potencial. Menos incremento de energía potencial, por lo tanto, igual a la energía potencial en la superficie menos la energía potencial en el lugar de la explosión. Tendría que ser menos, paréntesis, energía potencial en el lugar de explosión, menos la energía potencial en la superficie. Menos lo cambié solo lo que hay dentro del paréntesis y me queda esto de aquí. Sacamos factor común menos g, m y m, y aquí me quedaría 1 partido r, mayúscula, radio de la Tierra, menos 1 partido r', lugar de la explosión. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de menos 2,15 por 10 elevado a 11. Fijaros que el campo realmente no está aportando energía para trasladar la cápsula espacial hasta esa altura. Es más, impide, o mejor dicho, dificulta ese movimiento. ¿Debido a qué? Debido a la atracción gravitatoria de la Tierra sobre la cápsula espacial. Por eso yo tengo que gastar una energía, suministrarle una energía para que llegue hasta ese punto. ¿Y cuánto valdría esa energía? Lo mismo que esto, nada más que positivo. 2A. Una carga Q1 de 2 microcoulombios y otra Q2 de 3 microcoulombios. Aquí las tenemos, 1 y 2. Pongo esta más chica porque es de 2 microcoulombios y esta más gorda porque es de 3. Lo pongo de distintos colores para que veáis los campos eléctricos que crea cada una de ellas. Están separados a una distancia de 2 metros, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, 2 metros. ¿A qué distancia de Q1, en este punto, y esta distancia la voy a llamar X, y a esta por lo tanto 2 menos X, habría que colocar una tercera carga Q3 positiva, aquí, de 5 microcoulombios, para que la fuerza neta sobre Q3 fuera nula. Realmente no hace falta saber cuál es el valor de la carga Q3, solamente me hace falta saber que es positiva para dibujar los campos eléctricos. ¿Por qué tiene que estar aquí en medio? Fijaros que si estuviera aquí a la derecha, por ejemplo, las dos cargas positivas provocarían una repulsión de esa tercera carga. Las dos fuerzas irían hacia la derecha y por lo tanto no se podrían anular. Si estuviera a la izquierda, las dos fuerzas irían hacia la izquierda y no se pueden anular. Como está aquí en medio, la carga Q2 la empuja hacia la izquierda y la carga Q1 la empuja hacia la derecha. ¿Qué distancia tiene que ser para que se anulen estas dos fuerzas? Bueno, pues los dos módulos tienen que ser iguales. La fuerza F2,3 igual a la fuerza 1,3. Esta es la 2,3 y esta es la 1,3, es decir, la creada por la carga 2 y la creada por la carga 1. Valor absoluto módulo de la fuerza F2,3 sería igual a K, valor absoluto de Q2, valor absoluto de Q3 y distancia al cuadrado entre 2 y 3, que sería 2 menos X.
Fuerza o módulo de la fuerza entre 1 y 3. K, valores absolutos de las cargas 1 y 3, y distancia entre las cargas 1 y 3. Fijaros cómo la carga Q sub 3 se va ahí. Y por lo tanto, no influye en el cálculo del problema. Llegamos hasta aquí. Tomamos raíces cuadradas. Bueno, y he eliminado también 10 elevado a menos 6. Fijaros que son microcoulombios. Aquí tendría 3 por 10 elevado a menos 6. El menos 6 se va con este menos 6. Con 2 por 10 elevado a menos 6. Y tomo raíces cuadradas. Aquí me quedaría raíz de 3 partido 2 menos x y raíz de 2 partido x. Despejamos x, hacerlo en varios pasos. Yo lo hago solamente en uno, pues, para que no quede esto muy liado aquí, ¿no? En el folio, en la página. Hacerlo en 2 o 3 pasos, despejar a x y se obtiene un valor de 0,9. Más cerca, evidentemente, de la carga de menor valor absoluto. Aquí 0,9 y aquí hay 1,1. Razonar cuáles de las representaciones de líneas de campo eléctrico mostradas en la figura son incorrectas. Esta es la incorrecta. El campo eléctrico creado por una carga positiva va siempre hacia afuera, como vemos aquí, hacia afuera y hacia las cargas negativas. Esta, por lo tanto, es correcta y esta también es correcta. Se alejan de las cargas positivas. ¿De acuerdo? Bueno, yo al principio me había equivocado porque había supuesto que estas 3 posibles representaciones de campo eléctrico se correspondían con el apartado A, pero leyéndolo bien no tiene por qué referirse al apartado A. Es una forma general de preguntar sobre las líneas de campo eléctrico. 2b. En un laboratorio de física se dispone de un solenoide de 1 metro de longitud que genera un campo magnético uniforme de 5 militeslas en su interior. Los campos magnéticos en el interior de un solenoide siguen la dirección del eje, paralelo al eje. ¿De acuerdo? Un electrón se introduce por el centro del solenoide, por el centro. ¿Por aquí o por aquí? Si el electrón se mueve a lo largo del eje longitudinal, hacia acá, razonar si experimenta o no una aceleración debido al campo magnético, pues no experimenta ninguna aceleración. ¿Por qué? Porque fijaros que la fuerza ejercida por un campo magnético es igual al producto de la carga por el producto vectorial de V por B. O lo que es lo mismo, el módulo sería QVB seno de alfa. Como el módulo, evidentemente aquí la carga es el valor absoluto. Seno de alfa, seno del ángulo formado entre el campo magnético, que es en este caso horizontal, paralelo al eje, y la velocidad, que en este caso dicen que también es paralelo al eje, por lo tanto 0 grados. Seno de 0, 0, fuerza 0. No se ve afectada la carga, el electrón, por el campo magnético. B. ¿Y si ahora el electrón se introduce con una velocidad de 2 por 10 elevado a 6? Fijaros que aquí ya sí me están dando datos. En dirección perpendicular. Calcular el radio. Es decir, que aquí se va a ver afectado. Me están dando datos. Me preguntan el radio. Por lo tanto, aquí sí va a haber una afectación. Va a haber un cambio en el movimiento del electrón. Aplicamos la misma fórmula. La fuerza ejercida por el campo magnético QVB1 de alfa será también la fuerza centrípeta, puesto que son perpendiculares a la trayectoria, provoca un movimiento circular. De aquí despejamos el radio del movimiento circular, lo conozco todo, sustituyo, calculo, yo tengo un valor de 2,3 milímetros. Raro este problema, cae poco. 3a, llevamos ya la mitad del examen. En una fábrica, una alarma de seguridad, este parece fácil, los de acústica son fáciles, normalmente. Emite un sonido de 2000 Hz, con una potencia de 2,83 vatios. Para alertar a los trabajadores en caso de emergencia, para garantizar la efectividad del sistema, se desea analizar algunos aspectos del sonido emitido. 2 sensores de sonido están separados 60 centímetros, 0,6 metros, entre sí y alineados en la dirección de propagación del sonido. Calcular la diferencia de fase de la onda sonora entre ambos sensores. ¿Qué vamos a tener en...? Bueno, primero vamos a calcular la longitud de onda. Sabemos la velocidad del sonido, no me la dan, pero la necesitamos. Y sabemos la frecuencia, por lo tanto podemos calcular la longitud de onda, 0,17 metros. Y también sabemos que cada longitud de onda, los puntos están separados por 2 pi radianes. Por lo tanto, el desfase entre esos dos puntos separados, 0,6 metros, sería igual a la distancia que los separa
dividido la longitud de onda para ver cuánta longitud de onda hay comprendida en esa distancia y multiplicado por 2pi. Obtenemos un valor de 7,06 pi radianes, o lo que es equivalente, le podemos ir restando 2 pi radianes. Le restamos 2 pi, otros 2 pi, otros 2 pi, y me queda 1,06 pi radianes. ¿Por qué podemos restar 2 pi radianes? Pues porque es un ciclo completo, ¿de acuerdo? Un ciclo completo del movimiento ondulatorio, y por lo tanto podemos ir restándolo progresivamente. El desfase, por lo tanto, sería, si ponéis 0,6 pi radianes, lo van a poner bien. Yo creo que está mejor, más elegante, poner 1,06 pi radianes. B. Calcular el nivel de intensidad acústica, sonoridad, que escuchará un trabajador que se encuentra a 15 metros de la alarma. Este apartado es bastante fácil. La intensidad la calculamos, es potencia partido superficie, conocemos la potencia, la superficie es de una esfera, 4 pi r cuadrado, estamos a 15 metros, y calculamos la intensidad. La sonoridad es igual a 10 logaritmo de i partido i sub 0. Lo conozco todo, sustituyo, calculo, yo tengo un valor de 90 decibelios. Normalmente los sonidos siempre están 60 decibelios, 30, 20, 80, 110, cositas así, ¿de acuerdo? 3b. Primera pregunta teórica, así que yo me espero por si queréis pausar el vídeo y leerlo. Yo de todos modos aconsejo que preguntéis a vuestro profesor cómo responder a este tipo de preguntas. Ellos están más acostumbrados a saber cómo corrigen en cada una de las regiones. Lo que nos dice explique que una onda electromagnética y represéntela mediante un dibujo indicando la relación entre los campos eléctricos y magnéticos y la dirección de propagación. Ordena la siguiente onda electromagnética de mayor a menor frecuencia, es decir, de mayor a menor energía. Primero ultravioleta, luego visible, luego microondas. Podéis leer esto, detener el vídeo y yo paso a la siguiente, al apartado B, que tenéis la representación. Me espero también unos segundos para que podáis detener el vídeo. Está chulo esto, ¿eh? Paso. Un óptico utiliza una lente divergente, con una potencia de menos 6 dioptrías. Las lentes divergentes, potencia siempre negativa, para corregir la visión de un paciente, por ejemplo en la miopía. Si colocamos un objeto a 40 centímetros de la lente, por lo tanto S igual a menos 40, recordar a la izquierda y abajo de la lente negativo, a la derecha y arriba positivo. Potencia menos 6 dioptrías. Calcula qué distancia de la lente se forma su imagen, es decir, S'. Además indique si la imagen es real o virtual. La imagen con una lente divergente siempre es menor, derecha y virtual. Defecto de la visión que estamos corrigiendo, la miopía. A ver, nos dan la potencia para que calculemos la distancia focal de imagen. Lo conocemos todos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de menos 16,7 centímetros. La distancia focal siempre negativa en las lentes divergentes. Y ahora aplicamos esta ecuación súper conocida de las lentes delgadas. De aquí lo único que no conocemos es S'. Pues lo despejamos y sustituimos y calculamos y obtenemos un valor negativo, como decíamos. La imagen y la lente divergente siempre están a la izquierda. Siempre son menores, derechas y virtuales. Penúltimo ejercicio. Explico brevemente el concepto de dualidad onda-corpúsculo. Aquí lo tenéis, podéis pausar el vídeo y yo paso a explicar el apartado B. Se elimina una superficie de aluminio con luz de 238 nanómetros, que habrá que pasar a metros, de longitud de onda. La función trabajo o trabajo de extracción del aluminio es 4,2 electronvoltios, que habrá que pasar a julio. Eso es lo que he hecho aquí, multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón. Calcular la velocidad máxima de los electrones emitidos. Pues aplicamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía de los fotones igual a trabajo de extracción más energía cinética. Despejamos la energía cinética y sustituimos y calculamos. Y una vez que sabemos la energía cinética, podemos calcular la velocidad. 6 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Recordar siempre resultados razonables. Velocidad de los electrones, de los protones, suele estar en 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, por ahí o por ahí. Siempre está el límite de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. Si os sale 10 elevado a 9, borrar el problema y empezar, repasar los cálculos, y si os sigue dando más de 10 elevado a 8, más de 3 por 10 elevado a 8, borrar el ejercicio. Y último ejercicio. En un hospital especializado en el tratamiento de medicina nuclear se utilizan dos isótopos radiactivos.
el iodo 123 y el ternecio 99. Un físico de radiología ha preparado muestras de 10 miligramos de cada radioisótopo y ha medido la masa restante en miligramos de cada uno en función del tiempo, recogiéndolo en la siguiente tabla. Para cada isótopo, obtener su periodo de semidesintegración aproximándolo a un número de horas entero, a partir de los datos de la tabla. Bueno, pues yo aquí repito los datos de la tabla, solamente que he puesto una tercera fila para ir poniendo lo que me da el periodo de semidesintegración, porque lo voy a calcular en todos. Fijaros que sale lo mismo, pero podría ser que no saliera lo mismo, entonces haría la media. ¿De dónde saco este periodo de semidesintegración? De aquí. La masa que habrá en un instante determinado es igual a la masa inicial por elevado a menos lambda t, o lo que es lo mismo, logaritmo neperiano de 2 partido periodo de semidesintegración y por el tiempo. De aquí despejo el periodo de semidesintegración, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo. Los tengo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores para el iodo y 7 valores para el ternecio. Como me da lo mismo, no tengo que hacer la media. Esta aquí, esta H sobra, ¿no? Si es, no, periodo de semidesintegración en horas, debería de haberlo puesto aquí, la unidad aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya aprovecho para decir lo siguiente. En este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Todos los exámenes. Por lo tanto, es más fácil estudiar en el blog que en el canal. En el blog no hay explicaciones, en el canal sí, pero si queréis consultar cualquier cosa, ver qué tipo de problemas ponen, ver si los habéis hecho bien, yo creo que es más cómodo en el blog. Bueno, por lo tanto, si redondeamos al número de horas con número entero, el periodo de semidesintegración del iodo sería 13 y el del ternecio 6 horas. B. Un paciente necesita recibir una cantidad de ternecio con una actividad mínima de 300 megabecquerelios, es decir, 3 por 10 elevado a 8, para una prueba de diagnóstico. Si preparamos una muestra con una actividad inicial de 4.800 megabecquerelios, ¿cuánto tiempo máximo puede pasar desde que se prepara la muestra hasta que se administra al paciente para asegurar que se obtiene al menos la actividad requerida? Pues aplicamos esta ecuación y despejamos. No, he utilizado esta porque ahora aquí es más fácil despejar el tiempo. ¿Y por qué lo he utilizado? Pues porque la tenía ya. ¿De acuerdo? Fijaros que es la misma, solamente que aquí tenemos la masa y aquí tenemos actividad, pero es igual porque la actividad es proporcional a la masa de elemento radiactivo. A partido a su cero, es decir, la actividad que necesitamos dividido por la actividad inicial. La actividad que necesitamos es 300 y la actividad inicial es 4.800. Que sea megabecquerelio, becquerelio o la unidad que sea es igual, porque al dividir una por otra, el factor de conversión entre uno y otro se va a eliminar. Periodo 6 para el tecnecio, logaritmo de 300, 4.800, logaritmo neperiano de 2, el signo menos, 24 horas. Es decir, que puedo esperar con mucho 24 horas. Después de esas 24 horas, la actividad es menor de la que necesito. Bueno, fijaros que si yo sigo avanzando, aquí ya tenemos el examen de 2024, que decía en este blog, que es el que estoy leyendo, hay un mogollón de exámenes más. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.